Bienvenidos a todos. Yo creo que la mayoría ya me conoce. Yo soy Chava, soy parte de The House desde hace ya varios años y he tenido la oportunidad de servir y ser parte de esta comunidad por unos añitos ya, casi desde el principio, pero no del principio. Y estoy muy feliz de poder compartir un mensaje con ustedes. Normalmente lo que me toca compartir o lo que suelo compartir es algo que es en lo que en el momento que me toca hacerlo he estado pensando y meditando, y es algo que estoy viviendo, así es que lo hago como en una posición de mi corazón o de mi persona muy transparente y muy honesta y muy personal, que me gusta compartirlos, no desde una posición donde yo te voy a enseñar algo, yo te voy a decir cómo hacer las cosas, sino esto es lo que he estado viviendo, esto es lo que he estado aprendiendo, esto es lo que Dios ha estado haciendo conmigo, y simplemente lo que quiero hacer es compartir esta jornada de mi vida, esta etapa en la que estoy aprendiendo acerca de esto. Y esto es desde ahí es como quiero compartirles lo de este domingo. Y en las últimas semanas estaba leyendo en mi devocional de leer la Biblia por orden. Estaba leyendo el libro de Hebreos hasta que llegué a Hebreos capítulo 11. Y en el capítulo 11 es donde puedes ver uno de los versículos más populares acerca de la fe. No sé si has escuchado ese de la fe es la convicción de lo que se espera, la convicción. Perdón, ¿cómo era? Es que esa es Reina Valera y ya me oxidé con la Reina Valera. Pero se los leo. El versículo 1 empieza en la Nueva Traducción Viviente. Dice: la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Ese es el primer versículo donde empieza. Y desde ahí, después de eso dice: por su fe, la gente de antaño gozó de buena reputación. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Entonces, quien escribe te va dando la introducción, primero explicándote cómo funciona la fe y cuál es el efecto y las consecuencias en nuestras vidas de cuando creemos y ponemos nuestra confianza en el Señor. Y algo que me gusta mucho de este capítulo es que después de esos versículos puedes encontrar una lista de hombres y mujeres que de diferentes trasfondos, con vidas muy diferentes, en etapas muy diferentes de su vida, en tiempos que algunos de ellos ni siquiera coincidieron, van explicando y narrando un poco de su historia de manera muy resumida, su historia de fe con el Señor. Y lo que me gusta de esto es que eran personas ordinarias como tú y como yo, no eran personas, no todos venían de una familia con mucho renombre, o no todos tenían una formación cristiana desde el principio, algunos hasta todo lo contrario, y eso me emociona mucho, porque eran personas con temores, eran personas con errores, eran personas genuinas, eran personas que fallaron, ellas personas que a veces dudaron, y son parte de la historia y de los ejemplos más grandes de fe que hay en la Biblia. Y cuando yo veo eso, es como, ¿qué tal si mi nombre está ahí? Sé que no le pudiéramos añadir, pero ¿qué tal si en el cielo, así como ellos, está mi nombre y hay un resumen de la historia de fe como la de ellos también? Donde Dios dijo, por su fe, Chava, y escribe el resumen de su vida. ¿Y por qué no también la de usted? Le doy chance de que Dios escriba algo también de usted en el cielo, en el libro. Pero eso me emociona muchísimo y se los leo de manera muy rápida de lo que viene. Dice, a partir del versículo 4, dice: Abel presentó a Dios una mejor ofrenda que Caín. Fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Fue por la fe que Noé construyó un barco para salvar a su familia. Fue por la fe que Abraham obedeció a Dios para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Fue por la fe que Isaac prometió a sus hijos bendiciones para el futuro. Fue por la fe que José declaró con confianza que su pueblo sería liberado. Fue por la fe que Moisés guió la liberación del pueblo de Dios. Fue por la fe que el pueblo de Israel atravesó el Mar Rojo y escapó de la muerte de los egipcios. Fue por la fe que Rahab escondió en su casa espías israelitas y salvó sus vidas. Y todavía continúa en el siguiente versículo, en el 32, dice: ¿cuántos más les tengo que decir? Si necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas. Por la fe esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron boca de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza, llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros.
Y por supuesto quien escribió todas estas partes fue para inspirarnos y para decir, hey, si ellos por su fe lograron salir vivos, si es por su fe que ellos pudieron confiar en Dios e ir a un mejor lugar en sus vidas, ustedes también pueden. Si ellos que fallaron alguna vez lograron salvar a otros, ustedes también pueden. Si así como ellos salieron vivos de una situación tan difícil como tú crees que no puedes salir vivo o puedes salir bien librado de una situación en tu vida, tú también puedes. Y la historia de estas personas es mera inspiración y ánimo para nosotros en creerle al Señor en cada una de las áreas y en nuestra vida muy personal. Y a lo mejor así como tú puedes creer que mi vida no es la gran cosa o es todo lo contrario, siento que no es. Esas personas pensaron lo mismo cuando Dios les dijo, hey, tú vas a liberar a mi pueblo. ¿Yo? Oye, salte de tu tierra, salte de tu ciudad y yo te voy a llevar a una más grande y te haré, hey, estoy muy a gusto en mi casa. ¿Por qué voy a salir? Entonces cuando tú piensas algo así de tu vida, esas personas pensaron lo mismito. Y cuando Dios te dice, hey, tú puedes hacer esto, y dices, ¿qué no ves? ¿Qué es lo que acabo de hacer? Y yo estaba en situaciones en mi vida donde, o sea, ¿ves cómo estoy? ¿Ves lo que acabo de hacer? ¿Ves lo que hice? ¿Ves cómo hice las cosas? Y el Señor dice, no te estoy preguntando, te escogí a ti. Y a veces el Señor son los tratos que Él tiene con nosotros y a nosotros nos toca responder. Y pensar en todos ellos es como muy chido, sobre todo si tienes como mucho tiempo en la iglesia, escuchas las historias de todo eso desde el instituto bíblico, de la escuela bíblica, desde chiquito, y ya te empiezas a escucharlos como personajes de la historia, como si fuera un tipo de caricatura o película, no te imaginas, pero fueron personas reales. Y lo padre de la fe es que puedes tener la certeza de que el mismo Dios que estuvo con ellos y que hicieron todo eso es el mismito Dios personal y cercano que tenemos nosotros. Fe implica creer que esas personas que vivieron y salieron libres y sobrevivieron y ayudaron a otros es el mismo Dios al que tenemos acceso nosotros y muy cercano y muy personal. Un Dios que aquí lo tengo cerca de mí, que un Dios está tocando a la puerta. Y lo padre de eso es que no tenemos que ganarlo, sino por lo que Jesús hizo en la cruz, al Él dar su vida en la cruz y al resucitar, todos tenemos acceso a ese mismo Dios. Todos podemos acercarnos con esa confianza, decir, ¿tú eres el Dios de Abraham? Sí, entonces también eres mi Dios. ¿Tú eres el Dios de José? Sí, entonces también tú eres mi Dios. ¿Tú eres el Dios de Rahab? Sí, también tú eres mi Dios. Y tenemos acceso a ese Dios y no tenemos que vivir la vida solos, no tenemos que lidiar solos con los retos que tenemos, no tenemos que lidiar solos con los problemas, con nuestras limitaciones, con nuestros traumas, con los dolores de la vida, inclusive con los errores, porque hay un Dios que está ahí para nosotros, con el que podemos acercarnos confiadamente a Él. Y si Él ayuda a esas personas, nos puede ayudar también a nosotros. Y eso es lo que me gusta. Veo esos nombres, veo esas historias y digo, güey, si Él pudo sacar de un pueblo y de atravesar un mar y abrir las aguas para que fueran libres, ¿que no me puede ayudar a mí? Que no tengo que abrir un mar. Que tengo que encontrar la solución a mi vida, que me va a ayudar a encontrar el camino, a ayudar lo que Dios me ha llamado a hacer y cumplirlo. Y cada uno tuvo su propia historia. Como les decía ahorita, qué padre poder ver en el cielo, que así como decía, por su fe, también diga, por su fe, Chava, por su fe, Justin, por su fe, Víctor, por su fe, Morgan. Y a lo mejor un día en el cielo vamos a encontrar ese libro donde venga también ese. ¿Y te acuerdas lo que hiciste? ¿Te acuerdas cuando no pedías? Aquí está escrito. Y el Señor nos invita a tener esa confianza y decir, solo falta el resumen, solo falta tu historia. Así como ellos, hay una historia que contar y algún día tú y yo vamos a reírnos y a lo mejor vamos a llorar y vamos a decir, por tu fe, Chava, 3 puntos y nuestra historia de fe con el Señor cuando no creíamos. Y cada quien va a tener su propia historia. Así como ellos lo tuvieron, tú vas a tener la mía, la tuya, yo voy a tener la mía. Y no tengo que comparar, no tengo que buscar vivir otra historia, no tengo que tratar de vivir algo que a mí no me toca y algo que Dios le ha dado a otra persona y a mí. Y es muy fácil caer en el tener que querer vivir la historia y la vida de otros y poder decir por la fe de no, es por mi fe, mi propia historia, y no tengo que estar viendo qué otros están haciendo y qué yo no, y cómo ellos lo hacen y por qué yo no lo estoy haciendo, porque en el cielo hay una parte donde dice por la fe de Chava, él hizo esto, él logró esto, y no tengo que estar viendo la otra. Solo hay un Chava en este mundo y soy yo.
Y habrá personas que se llamen diferente, que se llamen, igual y serán Chava, pero sí entienden, ¿no?, la analogía de solo hay un Chava y en el cielo solo hay un Chava para Dios y ese soy yo y no tengo que vivir la historia de alguien más y alguien más no tiene que vivir mi propia historia porque para Dios solo hay un Chava y eso es, y yo voy a escribir mi historia con el Señor. Y no quiero desviarme, y no quiero bajarle a la velocidad, y no quiero compararme, porque en el cielo yo tengo mi propia historia que estoy escribiendo y por escribir. Porque compararnos nos distrae, compararnos nos retrasa, compararnos nos aleja y nos saca del plan que Dios tiene para nuestras propias vidas. Y no quiero hacer eso, no quiero desviarme, no quiero compararme y no quiero desanimarme, porque hay una historia que cumplir y porque puedes poner por la fe tu nombre y los 3 puntos de la historia que se está escribiendo de parte para Dios. También algo que me hace pensar cuando veo, por ejemplo, otras familias, otros papás, y por lo que yo sé, mi hija solo tiene un papá. Entonces nadie más se va a hacer cargo de mi hija más que yo. Por lo que yo sé, mi esposo solo tiene un esposo y soy yo. Entonces yo me voy a asegurar, me voy a encargar de ser el esposo que ella necesita, de ser el papá que ella necesita y nadie más lo va a hacer más que yo. No puedo encargarme y ocuparme de cómo otros papás hacen sus cosas, sino voy a encargarme de ser el papá que Camila necesita, de ser el esposo que Morgan necesita y hacerlo bien. Y pedirle a Dios que me ayude a hacer eso. En mi trabajo solo hay una persona que tiene ese puesto y quiero hacerlo bien. No hay otra persona que esté en ese puesto y quiero encargarme de que mientras yo en este lugar, quiero hacerlo lo mejor que pueda con la ayuda del Señor. Y aunque cada quien tiene su historia, así como tú y como yo, y como esos hombres y mujeres de los que escuchamos rápidamente tenían algo en común todos ellos. Y están en esa lista y nosotros podemos estar en esa lista por algo en común que es poner toda nuestra confianza en el Señor. Que es poner toda nuestra fe y nuestro descanso en el Señor. Ellos pusieron sus limitaciones, sus dudas, sus temores y fueron delante del Señor y dijeron, si tú dices, lo creo. Yo no sé cómo puede ser posible eso, humanamente no sé cómo puedo lograrlo, pero si tú dices, lo vamos a hacer. En Hebreos 11:1, en otra versión, diferente a la que les leí ahorita, dice, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es tener una seguridad, no en ti, no automotivacional, no en lo que tú eres capaz, sino en lo que tú eres, es tener una seguridad muy firme de decir, voy a recibir lo que tú dijiste que me ibas a dar. Voy a ver lo que tú dijiste que yo vería. Voy a vivir la vida que tú dijiste que viviría. No sé cómo puede resultar eso, no sé cómo puede salir bien eso, no sé cómo voy a cambiar eso, no sé cómo voy a alcanzar eso, pero si tú dijiste, tengo una plena seguridad de que voy a recibir lo que un día me dijiste que darías. La siguiente parte del versículo dice, es estar convencidos de la realidad que no vemos, porque aquí de alguna manera la Biblia te está diciendo, hay una realidad, hay algo que es real, hay algo que aún no tienes, hay algo que aún no alcanzas, hay algo que aún no puedes resolver, y eso es real, pero yo sé que en el cielo y que Dios tiene algo que va a ser para esa realidad que estoy viviendo ahora. No es que trato de omitir o negar mi realidad. Sé que es real, pero también sé que Dios en medio de mi realidad puede y va a hacer algo en mi vida. Que Dios puede resolver eso que yo no le veo manera de resolver. Que Dios me puede llevar a ese punto de mi vida y a mi familia que yo no veo cómo pueda terminar bien. Y eso es fe. Alguien alguna vez dijo, la fe empieza cuando las posibilidades terminan. Cuando ya agotaste todas tus posibilidades, cuando ya hiciste todo lo que pudiste, cuando ya intentaste lo más que pudiste, cuando quisiste cambiar o mejorar o resolverlo y agotaste todas tus posibilidades, ahí es donde entra la fe. Y es donde dices, well. Y tienes cuando estás en esa situación tenemos 2 opciones, nos damos por vencidos y decir ya lo intenté, ya traté, ya oré por él, ya platiqué con ellos, ya lo hice, busqué 1000 veces, 1000 maneras de solucionarlo y me rendí, o decir, intenté, oré por eso, agoté mis posibilidades, ahora te toca a ti, ayúdame, yo ya hice mi parte.
No sé cómo puede resultar eso, pero tú sí sabes cómo. Y ahí es donde entra la fe. La fe empieza cuando las posibilidades terminan. Y hay una historia muy buena dentro de las que leímos, es que es Sara. Sara era una mujer ya grande, de edad muy avanzada, ya vieja, y una de las promesas que Dios les dio es: tú vas a tener hijos y vas a ser la madre de muchos. Y Sara, irónicamente, le dijo: o sea, sí, pero estoy grande. Qué padre, pero ya estoy vieja. Y eso se empezó a convertir un dolor con Abraham y Sara, porque ellos veían que iban avanzando en edad y que Dios les había hecho, pero ellos físicamente y humanamente no podían ver cómo ellos iban a ser hijos. Y hay una parte increíble en la Biblia donde Sara reconoce delante del Señor y le dije: si tú quieres que sea la madre, si tú quieres que seamos los padres de una nación entera, que así sea, porque yo estoy avanzando en edad, pero tú has dicho eso, y que así sea. ¿Y qué pasó con Abraham y Sara? Se convirtieron en la mamá de muchos conejitos. Y no los podían contar, y esa cosa no paró, y no paró, y no paró, y todo porque el Señor hizo lo que Él tenía que hacer. Alguna vez yo me acuerdo en un momento de mi vida, yo estaba pasando muchos días sin poder dormir, estaba muy estresado, estaba muy ansioso, y me acostaba y no dormía porque sentía que yo ya estaba desgastado por alguna situación de mi vida. Pensaba que cómo iba a terminar algo bien, cómo iba esa área de mi vida a resultar bien, y yo dije: no veo cómo puede terminar. Y pasaba mis días agobiado en las noches pensando: ¿por qué no simplemente puede ser diferente? ¿O por qué simplemente desde el principio no pudo arreglarse o salir todo bien? Y recuerdo que después de días y días sin dormir bien y estar siempre estresado y ansioso, un día fui delante del Señor y le dije, literal, con todo mi corazón y con lágrimas, le dije: humanamente y personalmente no sé cómo esto puede terminar bien. No sé cómo puedo hacer que esto funcione. No sé cómo puedo hacer que esto resulte bien. Y así le dije al Señor: yo ya lo intenté, no sé cómo hacerlo, pero tú sí sabes. Eso fue lo único que dije. Terminé mi oración ahí, y créanme que al siguiente día alguien llega y me dice: quiero platicar contigo. Y empezó a hablar, y yo dije: tú fuiste, tú contestaste mi oración. Porque el Señor así es, la fe así empieza, cuando tú dices: voy a hacer lo mejor que me toca y voy a luchar, pero hay una parte que yo no puedo hacer, y esa es la parte que a ti te toca. Y el Señor dice: lo hacemos, y vamos a hacerlo juntos, no tiene que hacerlo solo. Y la fe empieza eso, donde crees en las promesas del Señor, pero también fe, así como creer en que las promesas de Dios se van a cumplir, también implica cumplir sus ordenanzas. Así como puedes ver entre los ejemplos, también en alguna vez tú puedes ver ejemplos de gente testaruda que Dios le dijo: haz esto, y no lo hicieron. Entonces, no sé si has escuchado cuando Dios le dijo a Moisés: golpea la peña, y le dijo cómo hacerlo, y Moisés no lo hizo como debería de hacerlo, y Dios terminó súper molesto con él porque le dijo cómo lo hiciera y no hizo caso, y lo hizo a su manera porque estaba muy molesto, porque estaba muy frustrado con todo lo que estaba pasando, y Dios terminó un poco frustrado con él. Y también tener fe sí implica que Dios va a hacer su obra y que Dios va a hacer su parte, pero también en el proceso y en el camino yo tengo que hacer ciertas cosas y cumplir con las ordenanzas que el Señor me está diciendo para encaminarme a lo que Él quiere hacer y a lo que Él va a hacer el día de mañana. Y eso a veces implica cambios en nosotros, implica corregir nuestra actitud, implica hacer las cosas, a veces implica trabajar más de lo que nos gustaría trabajar, a veces es ceder ante las ofensas, pero así como también creemos en las promesas, también creemos en las ordenanzas que Dios nos da y en las instrucciones sobre cómo Él quiere guiarnos en el proceso de nuestras vidas, en nuestros trabajos, en nuestros matrimonios, en nuestras relaciones, en nuestros proyectos, en nuestro servicio a los demás. Sí, Dios es bien bueno y Dios quiere hacer cosas, pero también nos dice algunas veces cómo debemos hacerlas y cuál es la dirección correcta para hacerlos. Por ejemplo, Dios le dijo a Abraham, perdón, ya me estaba brincando. En Proverbios 2,
capítulo 2, versículo 1, dice, hijo mío, presta atención a lo que digo y atesora mis mandatos. Y luego nos brincamos hasta el 9 y dice, entonces comprenderás lo que es correcto, lo que es justo e imparcial y encontrarás el buen camino que debes seguir. También a veces implica que Dios me dijo, ok, vamos a hacer esto y vamos a esperar que el Señor haga su parte, pero en el proceso y en el camino voy a ocuparme de hacer lo que es correcto, de hacer lo que es justo y de hacer lo que es imparcial. Y la respuesta y la consecuencia de esto es que dice, encontrarás el buen camino que debes seguir. Dios nunca le dijo a Abraham hacia dónde iba a ir o por dónde tenía que caminar, nada más le dijo, deja tu tierra, yo te voy a decir dónde, y no le dijo a dónde iba a ir, pero sí lo fue guiando paso a paso en sus vidas. Y cuando tú tienes ambiciones y cuando tú y yo tenemos proyectos y cuando tú y yo queremos hacer cosas grandes y sobre todo si eso involucra a otras personas a tu alrededor, a tu familia, gente con la que trabajas, gente que trabaja para ti, ¿cuál es nuestro enfoque y en qué debemos de hacer? En hacer lo que es justo, en hacer lo que es correcto, en hacer lo que es imparcial. Hacemos lo que sabemos que tenemos que hacer, hacemos bien lo que sabemos que tenemos que hacer bien, no hacemos lo que no debemos de hacer y tratamos bien a todos y por igual. Eso es ser imparcial y eso es ser justo con todos. Yo sé que hay maneras más fáciles a veces de hacer las cosas, que a veces nos caen mejor ciertas personas y queremos elegir a otras personas por encima de otras y tratar mejor a otras personas que otras, pero el Señor dice, yo he sido imparcial contigo. Pero hay maneras también a veces más baratas para hacer las cosas y evitar ciertos gastos y evitar pagar ciertas cosas y el Señor dice, haz lo que es correcto. A veces hay maneras de pagarle menos a otros, de evitar y ser lo más tacaños que se pueda hasta donde yo pueda llegar. Y el Señor dice, sé justo. Y a veces hay maneras más rápidas de pedir ayuda para facilitar las cosas y el Señor dice, haz lo que es correcto. Yo te voy a guiar en este camino. Ocúpate de seguir mi sabiduría y atesora mis mandatos, porque hacer lo que es correcto, justo e imparcial es lo que te lleva por el camino de fe que debes de seguir, en el que debes andar siempre. El Señor nunca nos va a llevar a cumplir una promesa lastimando a alguien más. El Señor nunca nos va a llevar a cumplir una promesa haciendo menos a alguien. El Señor nunca nos va a llevar a cumplir una promesa menospreciando y siendo injusto con alguien. Al contrario, a lo mejor el Señor te va a interrumpir y va a retrasar hacia donde te está llevando, porque no estás siguiendo el camino que el Señor tiene para ti. Y sobre todo, cuando no sabemos cuál es el siguiente paso en medio de nuestros planes, a lo mejor no sé cuál es el siguiente paso, pero si la Escritura dice que para encontrar el camino a seguir, debo hacer lo que es correcto, justo e imparcial, eso es lo que voy a hacer siempre. Y para mí, a la hora de trabajar, ese es mi lema. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo justo? ¿Y qué es lo imparcial? Y si alguna vez fallo en eso, lo voy a corregir, porque no significa que siempre lo voy a hacer o que nunca voy a fallar, pero sí voy a asegurarme de que si me equivoco en una de esas tres cosas, voy a corregir el camino y voy a buscar eso delante del Señor, porque ese es el camino que el Señor quiere que yo siga hacia las promesas. Entonces decíamos, así como Dios quiere que creamos en sus promesas, también Dios quiere que creamos en sus ordenanzas, en la manera y en la forma en que Él quiere llevarnos a cumplir las cosas. Y otro punto muy importante para mí es cuando estamos en este camino de fe, cuando estamos escribiendo esta historia, es ir hasta donde Dios nos diga que vayamos, no ir más allá de donde Dios quiere llevarme, ni menos a donde Dios quiere llevarme. A veces es más cómodo quedarte en el lugar de confort y decir, ya no puedo hasta aquí porque ya sufrí demasiado, ya me ofendieron, ya me equivoqué lo suficiente, y el Señor te dice, sigue avanzando. Y a veces el Señor también te dice, hey, frena. Estás queriendo correr, estás queriendo hacer todo muy precipitado, estás queriendo hacer todo muy rápido, y a veces también el Señor te dice, detente. Entonces cada uno de nosotros va a ir al ritmo y hasta donde el Señor quiere que vayamos y que vayamos avanzando conforme a Él. Algo que me gustó mucho es que cuando estaban ya los israelitas sentían a los egipcios atrás de ellos y que los iban a matar y que la única salida era el mar, el Señor abre el mar y dice, camínenle.
Y yo, pero ¿cómo? Sí, camínenle por aquí. Pero ¿qué tal si se cierra y nos ahogamos todos? Caminen, esta es la salida que yo tengo por aquí. Entonces ellos fueron por donde Dios les dijo que ellos fueran. ¿Qué tal si esos hombres hubieran dicho, la salida es el mar, hay que aventarnos? Tal vez el Señor ya que habiendo ahí nos salva y seca el mar. No. Primero el Señor les dijo, yo voy a abrir el mar, pásenle. Cuando tenían miedo y estaban asustados, Dios les recordó y les dijo, no, crúcenlo, yo lo voy a abrir para ustedes y lo voy a mantener hasta que cada uno de ustedes cruce. Y entonces fue cuando ellos lo hicieron. Y eso me mueve mucho el corazón, porque a veces cuando uno tiene planes y ambiciones que son muy normales como humanos, porque queremos lograr cosas, queremos tener más dinero, queremos el reconocimiento de la gente y saber que lo que estamos haciendo es bueno y todo eso, es muy fácil aventarte y en ese afán de lograr cosas quieres hacer mucho y abarcar mucho y hacer más y tener compromisos y pasar mucho tiempo trabajando y de repente todas esas cosas cobran factura. La cosa es que a veces puedes llegar a que es demasiado tarde para frenarte. Por eso para mí es como irle midiendo a las aguas para ver hasta dónde el Señor quiere que vaya y hasta dónde no, y no involucrarme en cosas que Dios no me ha llamado a hacer. Mi historia comienza en el Señor y termina en el Señor. No voy a hacer cosas que Dios no me llamó a hacer. A veces uno por dinero se arroja y dice, sí, voy a hacerlo. Y claro, todos necesitamos dinero y tenemos que pagar cuentas, pero uno sabe cuando está siendo impulsivo y es como, quiero hacer esto, y es que sí, siempre más, como, ¿de verdad tienes que hacerlo todo? ¿De verdad tienes que aceptar todo lo que sea? ¿De verdad tienes que invertir todo tu tiempo y energía o lo poquito que te da para todavía hacer más y que ganes más dinero? ¿Vale la pena eso? A veces sí, y el punto es que a veces no. Y no quiero ir a donde Dios no me está llevando a hacer. No quiero invertir mi tiempo y mi energía en cosas que Dios no me ha dicho que es mi tiempo y que no es mi energía. Le va muy bien en sus negocios y él empezó desde cero, desde abajo. Nadie le acomodó las cosas y nadie se la hizo fácil y nadie le heredó nada. Y él empezó desde muy abajo en su negocio. Y como él empezó desde muy abajo, él tenía como todo ese ímpetu y toda esa fuerza para sacar adelante su negocio. Y el punto es que le va muy bien. Yo lo veo y cuando me platica esa historia, no veo cómo pudo haber empezado desde cero, porque ahora le va súper bien. Pero ¿saben qué me dijo la última vez que tuve una llamada con él? Y me preguntó, ¿cómo está tu niña? Le dije, súper bien, está creciendo súper rápido, gracias a Dios nos ha ido muy bien con ella. ¿Y sabes qué me dijo? Pasa tiempo con tu hija. El tiempo se va muy rápido, me dijo. Yo me dediqué a hacer dinero y a trabajar mucho, y sí lo logré, pero mis hijos hicieron su vida sin mí. Yo ya no soy parte de sus vidas. Sí los veo, sí me junto con ellos los domingos y como con ellos, y a veces me dejan a mis nietos, pero ellos hicieron su vida sin mí. Yo no estuve ahí para ellos y pues ahora de grandes ellos no me buscan a mí. Y es como, solo hay un papá para mi hija. Y por más planes que yo tenga, por más ambiciones que yo tenga, solo ella va a tener un papá y ese soy yo. Y no quiero ir más allá de donde el Señor no me llamaba a hacer. Y tengo cuentas que pagar. Y quiero tener un carro mejor que un Jetta del 2007. Claro que sí. Pero no voy a dejar que eso se impida entre mi esposa, mi hija, mi servicio a los demás. Ve hasta donde el Señor te lleve a ti. Y a lo mejor tú ves a otros que están trabajando bien duro y dices, wow, qué padre, les va súper bien. Tú no sabes cómo es su vida. Tú no sabes cómo le está yendo. Tú no sabes si está cansado, si está estresado. Tú no sabes cómo se lleva con su familia, con su esposa, con sus hijos. Y por más orgulloso que las personas pueden ser de decir que no importa, sí, importa y mucho. Y les duele cuando lo piensan. Ve hasta donde el Señor llegue. Porque todo eso nos lleva a donde Dios quiere llevarnos, pero también nos aleja de donde Dios quiere llevarnos. Y nos cansa en el camino y terminamos antes de lo que eso. También eso implica que cuando la gente nos ve, ellos, por ejemplo, el día de mañana, ¿qué va a decir mi hija de mí? ¿Qué va a decir mi esposa en 10 años de mí? ¿Qué van a decir las personas que trabajaron de mí? ¿Qué van a decir las personas de mi iglesia de mí? Porque en los primeros 2 versículos el pasaje empieza diciendo que por su fe esos hombres y mujeres gozaron de una buena reputación. Por su fe ellos gozaron de un testimonio bueno. Es decir, que la gente hasta este día sigue hablando bien de ellos.
Y yo me pregunto, si yo le pregunto a la gente con la que trabajo qué piensa de mí, ¿qué van a decir? Si yo le pregunto a mis jefes qué piensa de mí, ¿qué van a decir? Si yo le pregunto a mi esposa qué piensan de mí, ¿qué va a decir? Si yo en 10, 20 años le pregunto a mi hija qué piensas de mí, ¿qué puedes decir de mí? ¿Qué van a decir de mí? Porque lo que estas personas, con todos sus errores y debilidades, dice que gozaron de una buena reputación. ¿Qué van a decir de mí? ¿Que fui bueno? ¿Que con todos mis errores, inseguridades, hice lo que es correcto, lo que es justo e imparcial? ¿Y que cuando me equivoqué lo corregí? ¿O solo estaban diciendo que nada más quería hacer más, que nada más estaba buscando cómo ganar dinero, cómo buscar reconocimiento, cómo ser el que está enfrente, cómo ser el próximo jefe, cómo ganar? Y cada quien en su área. ¿Qué dice la gente de ti? Si tú eres jefe o estás en una posición, ¿qué dicen tus trabajadores de ti? Si tienes mucho valor, pregúntales, oye, ¿qué opinas de mí? ¿Está mal? No, a lo mejor vas a tener que corregir algunas cosas. Pregúntale a tu hija, ¿qué opinas de mí? Pregúntale a tu esposo, ¿qué opinas de mí? Pregúntale a tus amigos de la escuela, ¿qué opinas de mí? Y no porque buscamos validación, pero sí queremos que el día de mañana, cuando la gente hable de nosotros en nuestro camino de fe, diga, Él estuvo ahí para conmigo. Cuando yo necesité ayuda, cuando yo necesité algo, estuvo ahí. Güey, fue el mejor jefe que pude tener. Tuve muchos jefes y él fue el mejor. Tuve muchos compañeros de trabajo. Trabajar con él era fácil. Ellos gozaron de una buena reputación en su caminar con el Señor. Otra de las cosas que me encanta es que en lo que leíamos, convirtieron sus debilidades en fortalezas. ¿Por qué? Porque ellos sabían que tenían debilidades. Y yo me pregunto a veces a mí mismo, ¿en qué soy débil? ¿En qué flaqueo? ¿Ante qué cosas cedo sabiendo que no está bien? ¿En qué le batallo? ¿Qué me cuesta trabajo? ¿Para qué? ¿Para sentirme mal? No, sino para ser honesto delante del Señor. Y dice, yo quiero ver todo lo que tú tienes para mí y para mi familia. Pero yo sé que soy débil en esta área de mi vida. Yo sé que cedo fácilmente ante esto. Yo sé que me cuesta mucho trabajo y que a veces cedo ante esta situación o ante esta área cuando se me presenta eso. Ayúdame a fortalecer esa debilidad. Y cuando somos transparentes delante del Señor, el Señor nos ayuda. Porque esas personas sí tenían debilidades, pero ¿qué pasó? Fueron delante del Señor y sus debilidades más grandes se convirtieron en sus fortalezas más grandes porque decidieron reconocerlas y ponerlas delante del Señor y decir, soy muy débil en esto, ayúdame. Y esas debilidades fueron lo que hicieron que los empujara a lograr lo que Dios los llamó a lograr. ¿Cuál es tu debilidad? ¿Qué es lo que te limita? ¿Qué es lo que cedes? A veces puede ser a lo mejor un mal hábito, a lo mejor porque no sientes lo que se requiere para eso, o a veces es tu pasado. Si es un mal hábito, el Señor, yo sé que esto no está bien y sé que siempre caigo en esto. Ayúdame a corregir esto, ayúdame a saber cómo lidiar con esto y a no a volver a caer en este mal hábito de carácter, este mal hábito de mi forma de ser, en hacer esto y corregir esto que me avergüenza. Y por lo otro es que sientes que tal vez no tienes lo que se requiere para hacer eso. A veces uno, por ejemplo, yo en mi etapa que estamos empezando, tenemos poco de casados y poco de ser papás. Yo decía, no tengo lo que se necesita para ser esposo, no tengo lo que se necesita para ser papá, a lo mejor no tengo lo que se necesita para tener el puesto que yo quisiera tener. Y el Señor dice, sí, no lo tienes, pero yo te voy a ayudar. Yo voy a convertir esas debilidades que tú tienes en tus fortalezas. Y una de las historias que más me gusta de todo eso es también Moisés. Cuando Dios le habla a Moisés y le dice, tú vas a ser el que libera a mi pueblo. La respuesta de Moisés fue la siguiente, Señor, ni siquiera tengo facilidad de palabra y nunca la tuve. Ni siquiera, aunque tú me hayas hablado, se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Y entonces el Señor le preguntó, ¿quién formó la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable? ¿Que oiga o no oiga? ¿Que vea o que no vea? ¿Acaso soy yo
el Señor, ahora ve, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes de decir. Moisés le estaba diciendo, ¿cómo quieres que lo haga si yo soy tartamudo? Ni siquiera puedo hablar y decir, bro, yo soy el que te da la forma para hablar, el que te dice cómo hablar. Y lo que le dice es, no se significa que ya está arreglado, sino ve, avanza y yo te voy a decir qué es lo que vas a decir. Y Dios, él tenía la seguridad de que Dios le había puesto algo que hacer y Dios le dijo, yo te voy a enseñar y yo te voy a decir cómo hacerlo. Tú estás en un momento en tu vida donde Dios ya te puso a hacer algo, donde Dios ya te dio a lo mejor una familia, un empleo, un trabajo, un proyecto. Busca que el Señor te enseñe cómo hacerlo. Y ora y dile, ¿cómo hago bien este trabajo? Ya estoy aquí, ¿cómo lo hago bien? ¿Cómo hago que esto prospere? ¿Cómo lo hago para hacer lo que es correcto en este momento, en este ámbito, en esta etapa de mi vida? Porque tú me has puesto a hacerlo. Y sobre todo cuando ya estás ahí, porque a veces nos queremos meter en proyectos que no nos tocan, como les decía ahorita, pero hay cosas que Dios ya te dio, y hay lugares donde Dios ya te puso, y hay personas que Dios ya te dio. Es, ¿cómo lo hago bien, Señor? Literal, la respuesta de Dios fue, yo te enseñaré lo que debes de decir. También, por ejemplo, otra parte en que puede ser unas de mis debilidades y a veces como me que detiene a querer avanzar en el Señor son las cosas que he hecho mal en el pasado. Son las cosas en las que no me he ido bien, cosas en las que anteriormente yo sé que no fue la forma correcta de hacerlo. ¿Y saben qué? ¿Cómo termina la lista de las personas que leíamos? Es Rahab. Rahab era una prostituta. Ella no tenía una buena reputación y un buen testimonio de las personas, sobre todo en ese tiempo que esa profesión o esa labor era muy mal vista, todavía más en nuestros tiempos. ¿Y saben qué hizo ella? Siendo esa persona que todos despreciaban y menospreciaban porque había hecho mal delante de los demás, escondió a unos espías de Israel, los guardó en su casa y cuando tocaron a su puerta de su casa para buscarlos, ella dijo, no están aquí, yo no los veo, yo no sé a quién están buscando. Salvó la vida de esas personas y ahora esa prostituta está en la lista de honor de aquellos hombres y mujeres que pusieron su confianza en el Señor. Y a veces yo veo con el Señor, yo sé que no he hecho todo bien. Yo sé que fallé en esto, ¿cómo voy a poder aspirar o querer hacer esto? Y el Señor dice, ¿te acuerdas de Rahab? Sí, tú también puedes. Yo soy el que te doy otra oportunidad. Yo soy el que te digo cómo hacer las cosas. Y termino con esto. El último punto que quería compartirles es que todas esas personas, aún con su fe y aún con su ánimo y aún con sus aspiraciones, había situaciones y circunstancias que los quebraban, que los ponían en un lugar en su espíritu y en su alma y en su mente muy difícil y les causaba preocupaciones y ansiedades y decían, ¿cómo es que Dios llamándome a hacer esto? Y cómo es que si Dios me puso a hacer esto, ¿por qué no simplemente se arregla o no es diferente? Y tenían preocupaciones y ansiedades que los agobiaban. Y yo también he estado en esa posición. Y también leyendo mi Biblia me topé con 1 de Pedro capítulo 5, versículo 7, que dice lo siguiente: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. No dice, no se preocupen. Yo a veces sí le digo a mi esposa, ay, si estás preocupada, no te preocupes. Pues, obviamente se lo digo en tono de broma, pero el Señor dice, yo sé que tus preocupaciones son reales, yo sé que tus ansiedades son reales y que tienes razones para estar preocupado y para estar ansioso. Y el Señor no se avergüenza ni te regaña, sino que viene y te dice, ponla en mis manos, déjalas conmigo. Y créanme que así cuando nosotros nos detenemos del ritmo de la vida, lloramos al Señor y le decimos, esto me preocupa y mucho, esto me tiene muy ansioso, pero yo no puedo cargar con esto. El cargar y llevar estas preocupaciones y estas ansiedades me está desgastando y yo no puedo cargar con ellas. Y vamos delante del Señor. Algo pasa en el cielo, pero también creo que algo pasa físicamente y mentalmente cuando cierras los ojos, eres específico con esas cosas por las que estás preocupado y ansioso, cierras tus ojos y dices, pero te las dejo a ti, porque tú cuidas de mí. Algo pasa en el cielo, pero también algo pasa en tu mente, algo pasa en tu cuerpo, que las descargas
que las sueltas. Otras versiones dicen echen, depositen, confíen, suelten sus preocupaciones y ansiedades. Literal te está diciendo, déjalas conmigo, que yo cuido de ustedes. Y como les decía ahorita, por la etapa que yo estoy viviendo, una de las cosas que más me preocupa y más me causa ansiedad es el ser papá. Más todavía cuando mi bebé todavía está chiquita y tiene apenas unos meses de nacida. A mí me preocupa mucho y me da mucha ansiedad traerla en mi carro. Como yo digo, ¿qué tanto puedo aguantar en mi yetita si Dios guarde pase algo y me chocan o pasa algo? ¿Qué tanto puedo aguantar a que mi hija no le pase nada y que todo esté bien? Y me da mucha ansiedad eso y quiero que mi esposa esté bien y mi hija esté bien. Y un día después de pasar meses y meses así, tuve que decirle al Señor, Señor, tú puedes cuidar mejor de ellas que yo. Yo voy a hacer mi parte, voy a ser prudente, voy a hacer lo que es correcto, pero tú puedes cuidar mejor de ellas que yo. Y lo solté. Y a raíz de eso quiero platicarles una historia. Hace un par de semanas, mi esposa y yo y con nuestra niña decidimos tomarnos unos días, fuimos a un pueblo acerca para tomarnos unos días y descansar un poco, y íbamos en nuestra yetita por la carretera. Y ya como a la mitad del camino, se convertía en una carretera muy angosta, donde es como de un carril por cada lado, y además de que era solo de un carril por cada lado, los carriles eran muy angostos, entonces les pasas a los carros por un ladito así a centímetros. Y nosotros nos fuimos un domingo después de la iglesia, entonces todas las personas que habían ido de vacaciones venían de regreso el domingo por la tarde cuando nosotros íbamos. Entonces, aunque no había mucho tráfico, sí había mucho movimiento de carro. Y entre que íbamos en el camino, aunque no íbamos muy rápido, yo de este lado vi como una camioneta que traía un remolque muy grande se empezó a hacer así. Y si de por sí yo ya venía en la pura orilla, yo traté de hacerme un poco a un lado para que no me pegara. Pero algo pasó con nuestro carro que al yo hacer ese movimiento, no sé si rocé una de las llantas con el borde que estaba un poco levantado de la carretera, que en cuestión de segundos nuestro carro se volteó por completo, invadió el carril contrario y pasamos a un lado de la carretera y terminamos levantados en una zanja con las dos llantas hacia arriba. Y todo fue en cuestión de segundos. Y obviamente mi esposa estaba asustada y gritando, la niña. Y yo es como... Y lo único que yo hice en el momento fue como bajarme para ver qué había pasado, cómo estaba ella, así cómo estaba el carro. Y ella me dijo que estaban bien. Y yo tenía mi corazón latiendo porque estuvimos a nada de poder haber sido mucho peor do que habernos estrellado con un carro que venía de frente, pero el carro que venía de frente frenó súper rápido y también se paró. Cuando bajé, el carro estaba súper atascado, estaba con las dos llantas de adelante fuera de la tierra, literal estábamos atorados con nuestro carro así, y una de las llantas se había reventado por completo, y estaba en desuso, ahí estaba, y eso fue después. Lo que quiero platicar, eso es cuando ya lo sacaron. Lo que quiero platicarles es que cuando yo me bajé y apenas estaba revisando, la persona que frenó para no chocarnos, se bajó y lo primero que me pregunté, ¿ustedes están bien? ¿Necesitan algo? ¿Traes una niña así? ¿Cómo está tu niña? Y yo, no, venía en la sillita, todo bien. Estaba todo nervioso con eso y es como, no, pues mira, vamos a hablarle una grúa. Y yo por ser buena, no se preocupe, si quiere adelante, yo ahorita veo cómo es. No, ahorita vamos a ver, si quieres voy a un pueblo. La persona no se quedó ahí hasta que nos fuimos nosotros. Todavía él era medio fresa y como que tampoco sabía cómo se arreglaban las cosas. Pero les reconozco que esa persona no se fue hasta que nosotros nos fuimos, porque él se quedó viendo qué podía hacer. Me dijo, voy a un pueblo, déjame buscar un pueblo y a ver si voy y regreso y ahorita vengo. No se preocupe, ahorita veo si consigo a alguien. Un poquito después se para una camioneta súper grande, con llantas súper grandes, con esas como que traen motores adelantes para jalar carros, y era un chavo acá súper fuerte y me dijo, ahorita lo sacamos, déjame amarro y ahorita vas a ver. No habían pasado ni 5 minutos de que había pasado eso, y me dijo, pues ahorita lo amarras. ¿Y dónde lo amarramos? Y yo, no sé dónde se amarra esto. Y como que y también ya más o menos vimos, y ni él ni yo nos queríamos ensuciar y meternos abajo del carro, y no nos metimos, y nomás nos estábamos diciendo, güey, es un rato así como, no, mejor por ahí sí se puede. Y después de eso se para una camionetita, y no quiero ser despectivo, pero una camionetita ya muy viejita,
no sé, de los 70s, 80s, se paró súper rápido a un lado de nosotros y dijo, ¿cómo está? ¿Necesitan algo? Y yo, no, pues vamos a amarrarla. Yo la amarro. El Señor se metió, amarró el motor. El muchacho, muy emocionado con su camioneta y su botón, sacó mi carro y dijo, güey, nunca lo había usado. Y yo, y funcionaba súper bien. Mi lletita fue como, hasta que quedó así como está ahorita. Y el mismo señor que se metió abajo del carro para ensuciarse y amarrar para que salieran, sin que yo le pidiera, me dijo, ¿traes tu repuesto? Sí, pásamelo. Él empezó a cambiar la camioneta, lo arregló, lo sacó y se aseguró. Me dijo, préndelo y vamos a ver si avanza. Todo está muy bien, te puedo decir. No pasaron más de 30, 40 minutos desde que pasó todo hasta que nos pudimos ir. Y estábamos en medio de la nada. Y así como puede ser media coincidencia de que un montón de personas se acumularon al mismo tiempo y de qué manera de pura coincidencia cada uno aportó lo suyo, lo que necesitaba. O volteé al cielo y dijo, tú cuidas mejor de mi familia que yo. ¿Qué hice? Ponga sus preocupaciones y ansiedades delante del Señor. Y yo me voy a encargar de ustedes. Yo puedo hacerlo. Y Dios lo hace. Dios se encarga. Y eso pasó conmigo. Seguimos avanzando. Y mientras avanzaba, solo veía una camioneta viejita que me seguía. Era el mismo señor que cambió la llanta. Y como estábamos todos asustados, íbamos muy despacio porque no quería ir rápido y que algo volviera a pasar. Y ya los carros de atrás estaban como súper desesperados y me querían pasar. Entonces yo me orillé para que ellos pasaran y una camionetita viejita se orilló porque me estaba siguiendo. Y en algún momento le dije, bro, muchas gracias, le quise dar dinero por ayudarme. Me dijo, no me des nada. Solo quería ayudarlos. Yo sé que nunca voy a volver a ver a esa persona. Y esa persona no voy a tener la oportunidad de darle las gracias. Pero en este camino de fe, cuando tú confías en el Señor y pones todo lo que tú eres y le dices, si tú me llamaste a esto, tú me vas a ayudar. Y con mis limitaciones, con mis preocupaciones y ansiedades, vamos a caminar juntos. El Señor lo hace. Si quieres ponerte de pie conmigo y vamos a orar. Y si mientras estabas escuchando este mensaje a lo mejor veías ese versículo, quiero aprovechar este tiempo y este momento de oración para que si tú tienes en tu corazón o en tu vida una preocupación, una ansiedad que te duele, que te quita el sueño, que te hace sentir mal, algo que te está pasando, algo que hiciste, algo que no has visto realizado, algo que necesitas que cambie en tu vida, vamos a orar por eso. Y si gustas cerrar tus ojos conmigo, Señor, gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tú tienes una historia para cada uno de nosotros, Señor. Allá en el cielo, Señor, aquí en la tierra, Señor, hay una historia por cumplir por cada uno de nosotros y diferente. Pero algo que tenemos en común, Señor, es que todos tenemos limitaciones, todos tenemos preocupaciones, todos tenemos ansiedades, Señor. Y queremos confiar en ti y poner nuestra confianza en ti y creer, Señor, que al ponerlas en tus manos, Señor, tú puedes cuidar de ellos, puedes cuidar de nosotros, puedes cuidar de nuestras familias, puedes cuidar de nuestros trabajos, puedes cuidar de nuestros proyectos. Que tú puedes hacerlo mejor que nosotros, Señor. Y si tú tienes algo específico que te preocupa o te causa ansiedad, aprovecha para decirle al Señor y dile, esto me preocupa, esto me causa ansiedad. No sé cómo lidiar con eso. No sé cómo creer en esta área. No sé cómo esto puede salir bien. O no sé cómo puedo resolver eso. Y puedes decirle eso al Señor y que el Señor se encargue del resto. Gracias porque tú eres bueno y porque tú eres fiel. En el nombre de Jesús. Amén.